la vida después de la muerte. Ahora vamos a ver las cartas que Pablo escribió a las iglesias de Corintios, Tesalonicenses, y cómo es que él les explicaba, ¿verdad?, lo que era la vida después de la muerte. Él no quería centrarse mucho en lo que se preocuparan de los problemas que había en la tierra, sino más que todo que ellos pensaran que estas pruebas, estas luchas que estaban pasando, pues todo iba a pasar, ¿verdad? Y que al final de cuentas, pues que todo iba a valer la pena, porque al final vamos a recibir la recompensa. La verdad central de esta tarde nos dice: Jesucristo resucitó de los muertos para darnos vida eterna. Y hoy vamos a aprender algo bien importante, hermanos, que por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él venció a la muerte, ¿verdad?, al aguijón de la muerte, y de esa manera Él se convirtió en el primer resucitado, porque si ustedes podrán saber, antes de Él, pues se resucitó a Lázaro y a Dorcas, pero ellos como humanos volvieron a morir, ¿verdad? Pero Jesucristo ya no. Él resucitó y se fue hacia el cielo, hacia el Padre. El versículo clave de hoy está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1, que nos dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna y en los cielos. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Imagínense si aquí en nuestro hogar terrenal cuidamos cada uno de nuestros hogares, ¿verdad? Que pues lo adornamos, que cortinitas nuevas, que tratamos de que se mantenga limpio, de que a mucha gente le gusta pues tener adornitos colgados, sacudir y cosas así, ¿verdad? Barrer, trapear todos los días. Hay gente que es muy hacendosa, que les gusta tener su casa todos los días, que se vea bonita. Bueno, ahora el Señor, por medio de Pablo, nos enseña que ahora nosotros tenemos que adornar la casa, pero la casa espiritual, ¿verdad? Nuestro hogar, para en un futuro, ¿verdad? Porque lo que trabajemos hoy aquí en este tiempo que estemos aquí, es lo que vamos a cosechar en un futuro hacia la eternidad. Discúlpeme si ando un poquito acelerada. Dice: las enseñanzas de Pablo sobre la vida después de la muerte nos muestra la muerte como una fuerza impotente que ha sido completamente derrotada mediante la resurrección de Jesús. Tal vez para nosotros hemos oído muchas veces el ejemplo que dicen: no hay nada más seguro que la muerte. Y es verdad. Muchas personas no nacieron, pero la muerte siempre va a llegar. ¿Qué es lo que sí tenemos seguro nosotros? Que nos volvimos a Cristo, que aceptamos a Cristo, que también vamos a tener esa vida, esa oportunidad de la vida eterna. Y la obtuvimos por medio del Señor, ¿verdad? Del triunfo que Él tuvo. Pablo escribió algunas de sus cartas a la iglesia que hacían preguntas sobre cuándo y cómo regresaría Jesús. Pablo, más que todo, lo que él quería que se centrara en cómo ayudar a propagar el evangelio. Y eso es lo que importa, hermanos, el día de hoy. Ya hemos visto muchas señales, ya hemos visto muchas lecciones referentes a la venida del Señor. No te debe de importar cuándo va a venir, porque si tú estás preparado espiritualmente, no te debe de preocupar cuando venga. Preocúpate de propagar el evangelio, preocúpate de ayudar al prójimo. Deja de juzgar, deja de señalar, mejor enséñale cuál es la verdad, cuál es el camino. Errores todos los tenemos, pero con Cristo Jesús tenemos la solución y la resolución de nuestros problemas. Y también para que nuestras vidas se encaminen hacia Él, que es lo principal. Bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo respondió a sus preguntas sin dejar de centrarse en lo que significaba vivir para Jesús en este mundo. Eso es nuestra meta central de cada uno de nosotros como cristianos. No quitar el enfoque de vivir en este mundo, pero para Jesús. Ya acuérdate que el viejo hombre ya murió. Ya olvidémonos, como lo hemos estado oyendo muchas veces en predicaciones, es que yo soy así. No, ya no eres así. Ya no hables como hablabas, ya no contestes como contestas. Tal vez va a salir el viejo hombre, pero aprende a pedir perdón. Acepta cuando te equivoques.
porque es de sabios reconocer, y más hermanos, cuando estamos en el camino de Cristo. Porque recordemos que ahora vamos a caminar y a vivir como vivió Jesús. Él es nuestro ejemplo. Seguir como Él siguió aquí en la tierra. Él no lo puso como ejemplo porque Él vivió aquí. Entonces, nosotros también podemos hacerlo. ¿Que nos va a costar? Claro que sí. Hemos oído muchas veces que dicen, la vida de un cristiano no es fácil. Sí es fácil, si tú te adaptas y doblegas la carne. Claro que si tú estás en rebeldía, pues se te hace más difícil. Pero si tú no estás en rebeldía, créeme que las cosas fluyen para bien. Porque el Espíritu Santo está contigo y te acompaña. Y esta tarde es lo que Pablo nos quiere enseñar. Que él también sufrió. Y ahorita vamos a ir a los capítulos donde Pablo hablaba todo lo que él pasó. Pero él decía que a pesar de todo lo que él pasó, no quería que su carne se levantara, que fuera vanagloria. Sino todo lo que él pasó era para darle la honra y la gloria a Jesús. Porque él estaba con él. Él sabía que no estaba solo. Y así estamos cada uno de nosotros, acompañados del Espíritu Santo. Vamos a comenzar en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo del 7 al 10. Y se llama vivir para honrar al Señor. Todo lo que usted haga, todo lo que diga, todo lo que hable, acuérdese que tenemos que hacerlo para honrar al Señor Jesucristo. Parte de la tarea de Pablo en el libro de Romanos fue abordar el tema de la división de los creyentes, hermanos, en Roma. ¿Por qué? Porque en Roma también vivían judíos y gentiles que se convirtieron a Jesucristo. Entonces tenían culturas muy diferentes. Los judíos, había días que ellos guardaban, siendo que los gentiles no. Entonces Pablo quería que más o menos ellos entendieran que no porque tuvieran culturas diferentes significaba que iban a estar en rebeldía o que iban a tener problemas. Dice la palabra de su Señor Jesucristo en Romanos 14, versículo del 7 al 10, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Vamos a centrarnos un ratito aquí en nosotros como iglesia. Las culturas de México son muy diferentes a las culturas de aquí en Estados Unidos. Allá en México festejan unos días, aquí festejan otros días. Allá descansan unos días, aquí descansamos otros días. Ahora hay veces también en la manera de hablar, de tratar a la gente, de todo eso. Lo que Pablo quería era que entre la iglesia, entre los hermanos, no hubiera ese mala interpretación, o que no hubiera una división de que porque tú agarras unos días y tú no los agarras. Pablo estaba explicando que nosotros viviéramos y todo lo que hiciéramos y moríamos fuera para Cristo. Él no quería que hubiera división entre ellos porque, como les digo, ya en Roma había gentiles que se habían convertido al cristianismo y también vivían judíos. Entonces todo esto lo que él quería era que tanto ellos si celebraban unos días, que los gentiles no lo celebraban, que no hubiera ese reclamo entre ellos, ¿verdad? Más que todo era lo que Pablo estaba explicando. Todo era ¿para qué? Para el bien de la unidad de la iglesia, que es lo mismo ahorita aquí entre nosotros. Tenemos que mantener esa unidad como iglesia. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hacemos, sea para honrar a Jesús. Que vivamos como Jesús vivió, para no tener esas divisiones en la iglesia. Pablo dirigió el pensamiento de ellos que se enfocaran en esos puntos, más que todo para que pudieran ellos que se enfocaran en sus puntos en común como seguidores de Jesús en lugar de sus diferencias. No mires las diferencias de cultura, sino que trataran más que todo que lo que los unía en común era que eran seguidores de Cristo y que creían ellos en el mismo Cristo. No que los dividieran las religiones, las culturas, los días de descanso, que porque ellos sí comían carne y ellos no comían carne, cosas de esas. Los creyentes no vivían ni morían para sí mismos, dice, cada persona era responsable ante Jesús por sus acciones. Y todavía ahorita en la actualidad, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que nosotros hagamos, nuestras acciones, va a tener una responsabilidad personal. No podemos culpar, es que el hermano me hizo enojar y por eso le contesté así.
o es que pasó este detalle porque el hermano me volteó la cara. No, recordemos que las acciones son individuales. No todas nuestras acciones van a tener consecuencias, pero personales, individuales. Dice el libro, en la vida o en la muerte, nuestra meta debe ser siempre honrar a Jesús. Siempre, hermanos, siempre pensar en que nuestras acciones tienen que ser honrar a Jesucristo siempre. Los creyentes de hoy podemos honrar o deshonrar a Jesús en nuestras palabras y acciones. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra manera de hablar, en nuestras maneras de actuar, porque de esa manera podemos deshonrar a Jesús, pero también lo podemos honrar. Y de esa manera nosotros, hermanos, es como hemos visto, muchas veces lo hemos oído, cuando nos dicen que ya el viejo hombre ya murió, ahora tenemos que aprender una nueva manera de vivir. Vamos a seguirle en el versículo 9, ¿verdad? 10, dice, pero tú, y nos hace una pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto es muy cierto, ¿verdad? De que a veces nos tomemos el derecho de cuestionar o de juzgar al hermano. En lugar de eso, tenemos que orar los unos por los otros. Recordar siempre que esta carne se debilita a cierto tiempo. Estamos cansados, hay problemas y hay veces que uno no está de humor, pero siempre tenemos que tener en conciencia de cuidar y orar por el hermano, por el prójimo, porque el amor debe de existir entre nosotros, la unidad. Deshonramos a Jesús cuando los creyentes creamos divisiones en la iglesia por asuntos o temas sin importancia o secundarios. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo. A veces es difícil, pero tenemos que aprender a hacer esa unidad, ¿verdad? Que Dios busca en nosotros, porque somos una iglesia, un cuerpo. Y seguirnos preparando para continuar adorándolo en la eternidad, porque esa es una preparación. Lo que hacemos hoy es prepararnos para la eternidad. Ahorita, como nos ha tocado que a veces están los cantos, ¿verdad? Y la presencia de Dios se siente y a veces no nos queremos ir porque queremos seguir adorando y alabando a Dios. Imagínense en la eternidad, esto jamás es una preparación. Ya cuando estemos en la eternidad, ya va a estar el Rey con nosotros, ¿verdad? Al Señor de señores, el Rey de reyes. Va a ser algo pues mucho más mejor, no hay una palabra que se pueda decir pues más maravilloso, no sé qué palabra se pueda usar para eso. Ahora vamos al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 20 al 26. En Filipenses, Pablo reflexionó sobre su encarcelamiento y debatió si le fuere mejor morir y estar con Jesús o vivir y continuar su obra en la tierra. Es comprensible que los creyentes filipenses estuvieran preocupados por el encarcelamiento de Pablo, porque Pablo fue el fundador de esa congregación y un líder muy respetado. Dice la palabra del Señor. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí de alguna manera Pablo estaba reconociendo que todo el tiempo que él estuvo luchando y trabajando, ¿verdad?, para el camino de Dios, en cierta manera, pues el cuerpo físico se cansa. Por eso él decía que honraba a Dios de la manera en que decía que si él vivía, iba a vivir para Cristo. Y él agradecía de esa manera que Dios le estaba dando una oportunidad para seguir compartiendo el Evangelio. Porque iglesias se levantaron, gente se convirtió y él ayudaba a que la gente siguiera el camino de Cristo. Al decir él que el morir ya era ganancia es porque él sabía y creía en la promesa que Cristo iba a resucitarlo en una eternidad y que iba a estar con él. Por eso él hablaba de estas palabras. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger,
Porque él ahí, hermanos, no estaba decidiendo por él. Porque si de por él decía, bueno, pues ya para mí el morir es ganancia, pues prefiero mejor ya descansar, porque yo sé que a cierto tiempo, cuando el Jesucristo venga en su segunda venida, Él me va a levantar y voy a vivir en la eternidad con Él. Y ya no va a sufrir lo que Él sufría aquí de persecución, de castigos que Él sufrió, de encarcelamientos. Pero decía, de cierta manera, que si Cristo le permitía seguir viviendo, también para Él iba a resultar un beneficio para la obra, no para Él. Todo lo que Él iba a hacer durante estuviera vivo era para darle la gloria al Señor, para seguir trabajando para el Señor. Dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Él se sentía como diciendo, de las dos maneras estoy bien, porque si yo muero, pues es ganancia para Él, como les decía, ya su cuerpo iba a descansar, iba a dormir. Pero si Él seguía, Él también se sentía contento. ¿Por qué? Porque Él iba a seguir la obra del Señor. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Fíjense cómo Él ya decía que Él ya estaba preparado para partir. Él no se sentía inseguro. Dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Fíjense la palabra que escribió Él, decía que era muchísimo mejor ya Él descansar. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahí demuestra Pablo el amor que él sentía hacia sus seguidores, bueno, no a los seguidores de él, sino a los seguidores de Cristo, porque Pablo era un ejemplo de guía para que la gente siguiera motivándose a trabajar en la obra del Señor. Por eso él decía que si se quedaba, era necesario para causa de ustedes. Él no estaba renegando para seguir instruyendo a la gente, al contrario, él se sentía conforme. Dice que aún permaneceré con todos vosotros para su provecho y gozo de la fe, para que abunde la gloria de mi Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre nosotros. ¿Se fijan ustedes cómo él glorificaba a Dios por lo que pasara en su vida? Tanto si era para morir, tanto era para vivir. Él no estaba renegando, él estaba conforme. Él decía para él mismo, se daba ánimos de decir, bueno, para mí si yo quisiera, pues yo me muero, descansa mi cuerpo físico, ya no va a sufrir de persecución, ni de encarcelamiento, ni de castigos, pero si me quedo como quiera estoy bien, estoy contento porque voy a glorificar a Dios. Y ese es nuestro trabajo en cada uno de nosotros, hermanos. Cuando se levanten en las mañanas, agradézcale a Dios, levante sus manos y agradezca al Señor. Tal vez a veces no hay oportunidad de seguir compartiendo el Evangelio, pero cuando el Señor te lo muestre, anímate a compartirlo. Pablo no veía su encarcelamiento como un motivo para avergonzarlo. No permitiría, a pesar de estar él en donde estaba, que lo silenciaran. Porque él en el lugar en donde él estaba, él escribía cartas todavía. Y las repartía a Tesalónica, a Corintios, a las iglesias, para que siguieran ellos animándose. No se preocuparan porque él estaba encarcelado, sino que el evangelio siguiera. Pablo decidió que vivir era preferible si era la voluntad de Dios, y eso es lo que siempre tenemos que nosotros agradecer, la voluntad y la oportunidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Podemos glorificar a Cristo a través de nuestra vida y en nuestra muerte. Debemos enfocar nuestra atención en propagar el reino mientras estemos en este mundo. Anhelemos seguir el ejemplo de Pablo, que nuestra reunión con Jesús en el tiempo perfecto va a ser de Dios. No se esté preocupando o preguntando o checando las noticias de que a ver si ya va a venir Cristo. No, mejor vamos a preocuparnos a seguir propagando el Evangelio. Así como era la preocupación de Pablo, de que si él moría, pues ya él descansaba, pero que si Dios le daba otra oportunidad de vivir, era para seguir alimentando al pueblo. Así igual nosotros, hermanos. Vamos a pasar al siguiente libro, el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Se llama Un nuevo cuerpo. Pablo le dijo a Timoteo
que se ejercitara para la piedad. Está en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. Y él le decía, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hoy en la actualidad, hermanos, se ha puesto mucho de moda el ir al gimnasio, tanto en mujeres como en hombres. Y Pablo le decía a Timoteo que eso era, de cierta manera, para tu cuerpo físico, ejercitarte. Pero él lo que le decía que era más importante que se ejercitara por medio de la piedad, en lo espiritual. Esa es la manera en que Pablo le estaba explicando a Timoteo. Cada vez que usted viene aquí a la iglesia, su espíritu se está ejercitando porque usted está aprendiendo, está llenándose de sabiduría de la palabra de Dios, para que el día que usted necesite la palabra, la pueda compartir o la pueda aplicar en su vida cada quien. ¿Para qué nos va a ayudar? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para la vida venidera, nuestra segunda oportunidad, ¿verdad? Y esa ya va a ser la vida eterna, que esperemos en Dios que sigamos para que no nos permita, ¿verdad?, que caigamos y seguirnos apoyando, hermanos, unos a otros. Nos dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio. Pablo aquí de esta manera hablaba de una morada terrestre que se iba a deshacer, porque en la antigüedad Pablo estuvo trabajando con Aquila y Priscila. Si quiere apuntar usted el libro y lo puede leer en su casa, en el libro de Hechos, capítulo 18, del versículo 1 al 4, habla cómo fue que Pablo llegó ahí con Aquila y Priscila y estuvieron trabajando en esas tiendas de campaña. Usted sabe que esas tiendas de campaña antes eran en tela, todavía ahora se usan mucho para acampar. Y a cierto tiempo pues se pudre y se echa a perder. Por eso estaba hablando de una morada terrestre que se iba a deshacer. Sabemos que ahorita pues ya los edificios de bloque y todo pues duran un poquito más, ¿verdad? Y dice que él explicaba que si esta morada terrestre en el tiempo se iba a deshacer, el edificio que íbamos a tener con Dios, ese iba a ser eterno. Por eso le decía, no se preocuparan tanto por lo terrenal, sino preocúpate pero por lo espiritual, ¿verdad? Por lo que va a venir. Dice, y una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Pablo les estaba dando a entender a la iglesia de Corintios que él entendía que este cuerpo físico se cansa y a veces reniega, pero decía él que todo esto era comprensible, pero que nos preocupáramos porque al final íbamos a tener la recompensa. Hay veces que yo sé que el cuerpo está cansado y no quiere venir a la iglesia, pero cuando usted viene y hace el esfuerzo, a pesar del cansancio que usted tiene y del trabajo que pasó y del mal día que tuvo, cuando llega aquí, el Señor lo reviste. Amén. Y le da esas fuerzas que usted ocupaba. Amén. Aleluya. Vamos a seguir. Dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En esto, hermanos, Dios hizo la promesa que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros, por eso dice arras. Si usted se acuerda cuando se casa la primera vez por la iglesia, le entregan a su esposo unas arras, son unas monedas, ¿verdad? Y se le dan a la esposa haciendo promesa de que nunca va a faltar en su hogar el alimento que él se comprometía con su esposa a proveer. Bueno, así Dios nos entregó las arras del Espíritu Santo, que él se comprometía que nunca nos iba a abandonar, que el Espíritu Santo siempre iba a estar con cada uno de nosotros. Aquí Pablo nos da dos garantías
relacionadas con este cuerpo resucitado, y dice el punto número 1: Dios ha preparado personalmente nuestro nuevo cuerpo. Todo lo que Dios crea es bueno. Podemos tener fe en que en el nuevo cuerpo que habitaremos en el más allá ha sido diseñado especialmente para nosotros por nuestro amoroso y todopoderoso Creador. Por eso hablaba Pablo cuando decía que teníamos que ser revestidos para que esto mortal sea absorbido por la vida eterna. Porque esto carne, este cascarón se va a quedar aquí y vamos a tener un nuevo cuerpo allá en lo celestial, porque este cuerpo corruptible no puede entrar ante la presencia del Señor. Amén. El punto número 2 dice: Dios ha dado a su pueblo el Espíritu Santo como arras, garantía de buena fe. La obra del Espíritu en nosotros y su presencia constante con nosotros nos dan la certeza de que Dios cumplirá su promesa, aunque no podamos verlo en nuestra realidad presente. El Espíritu Santo es la prueba de la vida eterna que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Aleluya. El siguiente punto dice: el cristiano lleno de confianza. Dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, y nos vamos a ir al versículo 6. Dice: para los creyentes, donde vivimos es mucho menos importante que cómo vivimos. A Pablo le importaba más agradar a Jesús que si vivía en la tierra o en el más allá. Ese debe de ser nuestro enfoque siempre, hermanos. Agradar al Señor Jesús en todo lo que hagamos, en todo. Siempre hágalo, hermano. Alegre, nunca reniegue. A pesar de que pasen los problemas que tenga, a pesar de que esté cansado, a pesar de que haya estado el día como haya estado, usted venga contento a agradar a Dios, a compartir la palabra del Señor. Aunque su trabajo sea el más pequeñito, créame que allá arriba el Señor se lo va a recompensar, porque usted lo viene a hacer con agrado, con amor, con dedicación, a que el hermano se sienta conforme con la palabra del Señor, que el hermano salga fuerte con la palabra del Señor, porque eso es lo que nos da la palabra de Dios: fortaleza, esperanza, vida. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 5 versículo 6: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras sigamos vivos, pues no vamos a estar todavía, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Muchas veces hablamos de la muerte, y en la antigüedad, muchos años atrás, era normal que un humano tuviera temor a la muerte. A veces porque no quieres irte de este mundo, a veces porque amas este mundo. Hay muchas cosas, tal vez por la incertidumbre de a dónde vas a ir. Pero cuando estás en Cristo, ya tienes la certeza a dónde vas a ir. Nada más lo que nos pide el Señor: mantente, ejercítate. Por eso decía Pablo, ejercitarnos con la palabra del Señor, orando, glorificando a Dios, honrando a Dios, vivir para Dios. Dice: porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, aunque estemos o no estemos, agradarle al Señor, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo reconoció que sería mejor estar ausente de este cuerpo terrenal para poder estar en la presencia de Dios. Dios tiene un propósito para su pueblo en el mundo actual. Ahora es el momento de compartir el Evangelio. Ese es el propósito de usted, mío y de cada uno de los que estamos aquí. Y hacer avanzar el reino. Pablo concluyó que su vida y su muerte estaban bajo el control de Dios, y de cualquier manera buscaría agradar al Señor. Eso es lo que tenemos que seguir nosotros, ese ejemplo de seguir confiando en que todo lo que hagamos aquí en esta tierra nos va a ser provechoso para nuestra vida eterna.
Vamos a seguir en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. En su casa, hermanos, si quieren escribir las escrituras, ustedes pueden leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23, hasta el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 10, y ahí Pablo explica todo lo que él pasó, los encarcelamientos, los golpes que él recibió, pero siempre cuando él dijo, aquí hice un apunte, cuando él dijo que él tenía un aguijón de la carne, él estaba hablando de una prueba, una debilidad que Dios le permitió experimentar, más que todo, hermanos, para que él recordara que no se vanagloriara. Así cada uno de nosotros tenemos un aguijón de la carne, y es para recordarnos que Dios está con nosotros y que nosotros todo lo que hacemos no lo hacemos por nosotros, por nuestras manos, no, ni por nuestras fuerzas. Todo lo que usted hace es porque tenemos que agradar a Dios en todo lo que hagamos, hermanos, en todo. Y nos dice el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice: esperanza para los muertos. Este es un tema muy difícil para mí, pero cuando estamos nosotros ante un duelo, un funeral, cuando vivíamos en la vida pasada, llorabas por la persona que se había ido. Hoy es permitido a un cristiano seguir pasando por ese duelo. Ya no lloramos de tristeza porque la persona se fue, de la manera de que digas tú que estés preocupado a dónde se va. Simplemente que lloras porque vas a extrañar a la persona, ¿verdad? Que no va a estar físicamente. Y de esa manera nosotros como cristianos tenemos que respetar el duelo de las demás personas. Si no son cristianas, hacer un respeto cuando estemos frente a ellos en un servicio fúnebre. No te mofes porque ellos estén pasando por ese duelo. Ayúdales a entender qué viene siendo el dormir. Porque acuérdense que Jesucristo, cuando estaba en la tierra, Él hablaba de la muerte como que estabas dormido. De esa manera Dios nos miraba, que el cuerpo dormía, porque cuando Él viniera en la segunda venida, Él los iba a levantar. Ellos ahorita nada más están dormidos. Ese es el consuelo que nosotros sabemos y conocemos, porque ya conocemos a Cristo. Pero tu duelo lo vas a pasar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. 1 año, 10 años, muchos años. Te va a doler igual. Pero sabemos, y la esperanza que nos guarda es de que un día vamos a estar otra vez viéndolos a esas personas que no están con nosotros y que nos hacen falta. Y es una manera que experimentamos dolor y esperanza. ¿Por qué? Porque no vamos a ver a la persona física, pero sabemos la esperanza que un día vamos a estar entre la presencia de Dios. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcas como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Gracias, hermano. Tal vez no sabemos si muchos de nosotros nos va a tocar dormir antes de que venga Dios, Jesucristo. Tal vez nos va a tocar estando vivos, pero dice que nosotros no vamos a preceder a los que ya están durmiendo ahorita, porque Dios, con su voz de mando, Él va a levantarlos a todos los que durmieron, y dice que después de que ellos se levanten, va a levantar a su pueblo, los que estamos vivos.
Pero ¿qué va a dejar? El cuerpo. Vamos a ser transformados en el aire, ¿verdad? Para que pueda entrar el alma al reino de los cielos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La resurrección de Jesús es prueba de que nosotros también resucitaremos de los muertos. Si usted o yo, o no sabemos quién de nosotros, ¿verdad?, nos toca estar durmiendo, pues va a tener el privilegio de despertar primero antes de que nos levanten a los que estemos vivos. Yo le digo a Dios, ¿verdad?, que yo no me quiero morir tan joven. Ya tengo 50 años, pero le digo a Dios, déjame ver a mis nietos. Y le digo, bueno, pero solamente Dios sabe, ¿verdad? Dice, la iglesia primitiva esperaba constantemente el regreso de Jesús. Las personas que mueren en Cristo permanecen con Cristo, como ahorita lo acabamos de leer. La muerte no tiene poder para romper la conexión de un creyente con Jesús. De hecho, los cristianos que han muerto tendrán un lugar destacado en la resurrección, levantándose de su tumba para encontrarse con Jesús antes que todos los que aún estén vivos. Y fíjense qué privilegio tan bonito, ¿verdad?, que el Señor pudo derrotar ese aguijón de la muerte con la resurrección de Él. Porque dice que si tú moriste siendo cristiano, no vas a romper ese lazo con Jesús porque tú estás dormido, tu cuerpo está dormido. Y cuando venga Jesucristo a levantarnos, dice que Él va a levantar primero a los muertos, porque murieron estando en Él. Dice, para resurrección y vida eterna. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Vamos ahora a la última parte que está en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Y se llama Victoria sobre la muerte. Dado que nuestro cuerpo morirá, este mundo pasará, y Jesús hará nuevas todas las cosas. ¿Realmente importa esta vida? Nos hace una pregunta el libro. Si todo esto va a pasar y el cuerpo va a morir, ¿en realidad importa esta vida? No tiene valor, ¿verdad? Porque el Señor, así como lo creó, así mismo lo va a deshacer. Lo que importa para el Señor es tu alma, que se mantenga impecable para el Señor. Eso es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Dice la palabra del Señor: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Qué maravilloso es Dios, que así como con su voz, con el poder de su voz, separó la oscuridad del día cuando la tierra estaba desordenada y vacía, cómo separó la luz de las tinieblas con la voz, cómo tuvo el poder con la voz de crear los animales, los árboles. La única, hermanos, que Él no le dedicó la voz fue al humano. Él tomó lodo, tierra del suelo, y formó al hombre. El único que nos regaló Él con su aliento fue el alma. Y dice que al hombre le abrió para que no estuviera solo y sacó esa costilla. Ahí se tomó Dios el tiempo de usar Él sus manos, su poder, de abrir al hombre y sacar esa costilla y crear a la mujer, su pareja, su mujer, su ayuda idónea, decía Él. Y nos dio ese soplo de vida, ese soplo de aliento, ¿verdad? Que así mismo Él, cuando venga y seamos arrebatados, es lo que Él va a pedir, a reclamar el alma de nosotros. Dice, a la final trompeta, porque es
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó por cada uno de nosotros. Él pagó, hermanos, el precio de cada uno de nosotros, de poder entrar ante la presencia de nuestro Creador. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Créalo, hermano. Si usted viene y barre, como nuestro hermano Martín, que viene y corta el zacate a pesar del calor que está, hay veces que ha estado a 100 grados y nosotros vinimos a limpiar la iglesia y prendemos el clima porque ya nos andamos ahogando aquí, y él está allá afuera cortando el zacate. Todo eso, hermanos, aunque usted diga, por más pequeñito que sea,